Buenas tardes, mi nombre es Héctor Augusto Torres, soy químico farmacéutico y actualmente ocupo el cargo de gerente de productos senior en purificación y análisis de fluidos. Manejo las líneas de producto de reactivos químicos, reactivos biológicos, productos de filtración y los equipos de pruebas de disolución. Precisamente esta última línea de productos es la que nos trae el día de hoy para hablar sobre las pruebas de disolución y hacer algunas referencias sobre las guías de la FDA para la industria. El contenido de esta charla pues, inicia con los fundamentos de la disolución, el propósito del ensayo, los productos que requieren disolución, los perfiles de disolución y cómo se afectan, los conceptos o el concepto de biodisponibilidad, los perfiles de disolución comparativos y las tecnologías que podemos ofrecer para hacer estas pruebas. La prueba de disolución es un ensayo in vitro, es decir, es una simulación en el laboratorio de lo que ocurre dentro del cuerpo humano y con ello se busca determinar cómo una forma de dosificación se disuelve bajo unas condiciones controladas. Y se habla de que son controladas porque estas condiciones están definidas universalmente a través de las recomendaciones de las farmacopeas y de esa manera podemos comparar los resultados en cualquier país. El propósito del ensayo va a depender del ciclo de vida del medicamento. Prácticamente en todas las etapas de la producción de de los productos farmacéuticos se aplican las pruebas de disolución. Desde las primeras etapas del desarrollo del medicamento, usamos las pruebas de disolución para evidenciar que las formulaciones que estamos produciendo, que estamos evaluando, pues cumplen con este criterio de la disolución para seleccionar los excipientes y ver cómo afectan el resultado de la prueba, hacer los ensayos de las diferentes formulaciones que vamos desarrollando, la optimización ya posterior de ese producto hacia la etapa de producción y manufactura y también para evidenciar si el producto es estable, si se mantiene en las diferentes condiciones ambientales. También para efectos de control de calidad durante el proceso de fabricación lote a lote, ya en la rutina de fabricación, la prueba de disolución nos verifica el desempeño del producto, nos ayuda a monitorear el proceso de manufactura y pues es una prueba que nos va a dar el concepto de si el producto se puede liberar al mercado o no. Los productos que requieren ensayos de disolución pues son todas las formas sólidas de ingesta oral, como píldoras, tabletas, cápsulas y otras formulaciones como las de liberación extendida, las cápsulas de gelatina blanda, los parches transdermales, tabletas masticables, suspensiones orales, supositorios y pues en la medida que en el futuro se creen nuevas formas farmacéuticas, estas tendrán que ser sometidas a pruebas de disolución. El objetivo de la prueba de disolución pues, nos va a dar información sobre las condiciones de calidad del producto, la uniformidad también del producto, que sean todos los lotes uniformes, iguales, y nos da también información sobre la predicción de la biodisponibilidad. ¿Esto qué es? Nos dice si realmente ese producto puede liberar el activo una vez el paciente lo consuma y pues llegar a su sitio de acción. También nos va a dar información sobre la robustez de la forma farmacéutica, es decir, qué tanto se repite su acción a través de las diferentes lotes y las diferentes em, preparaciones que se hacen y provee un ensayo sensible a variaciones en la manufactura, es decir, que cualquier cambio que ocurra dentro del proceso de fabricación pues van a afectar el ensayo y de esa manera podemos detectarlo al hacer la prueba. Esta prueba de disolución pues es una prueba de observación básicamente y en esta observación pues nos vamos a dar cuenta de cambios y el de estar alerta a los cambios pues nos puede identificar problemas o fallas o modificaciones no deseadas en los procesos que afectan el resultado. De esa manera, pues la prueba no se puede considerar que sea buena o mala, sino que nos va a generar información que es de utilidad para controlar los procesos.
Ya refiriéndonos a las guías para la industria de la FDA, pues es un documento que publicó esta entidad en el cual se describe todo el sistema de clasificación biofarmacéutico que vamos adelante vamos a explicar. Nos orienta sobre los elementos a tener en cuenta para establecer las especificaciones de disolución de un producto farmacéutico sólido, explica cómo se pueden comparar los perfiles de disolución y nos orienta sobre cómo podemos tener en cuenta diferentes cambios de la fabricación de los medicamentos y cómo estos se relacionan con las pruebas de disolución. Y al final, pues aclara algunos aspectos de las biodefiniciones que ya vamos a ver más adelante en esta charla. Entrando en la definición de la prueba de disolución, pues vemos que básicamente lo que estamos es observando lo que ocurre con un medicamento dentro del cuerpo humano. Entonces, al consumir el medicamento y entrar en contacto con los fluidos del cuerpo, este medicamento sólido empieza a generar un proceso de desintegración y a romper todas sus partículas en partículas cada vez más pequeñas para lograr una dispersión y de a partir de esa dispersión de partículas pequeñas en suspensión ir liberando rápidamente los activos que están inmersos en este sólido. De esa manera, pues una vez el activo se encuentra disuelto en ese fluido gastrointestinal, ya podemos esperar que el activo se absorba y lleve a cabo su acción farmacológica. De esa manera, pues vamos a ver que a medida que el activo se va absorbiendo, pues en el torrente sanguíneo va a empezar a aparecer una concentración de ese activo y va a ir creciendo en la medida que se va absorbiendo. De esa manera, pues se va configurando, se va conformando una curva de absorción. De la misma manera, ocurre en nuestro ensayo de disolución, que es pues la simulación in vitro de este mismo fenómeno. Vamos a colocar la tableta dentro de nuestro vaso con el líquido de disolución y el activo paulatinamente se va a ir disolviendo y va a quedar disuelto dentro de ese medio de disolución en una concentración que va creciendo con el tiempo. Se forma esta curva de disolución. Esta curva, pues lógicamente se puede afectar por diferentes aspectos que están influenciando el proceso de la manufactura del medicamento. Para poder evidenciar esos efectos, Hanson desarrolló algunas pruebas que vemos acá, experimentos en los cuales, en este caso, cambia el tamaño de partícula del activo, que es en este caso es ácido salicílico. Al cambiar el tamaño de partícula, pues vemos que cambia significativamente la pendiente de el perfil de disolución. A tamaños de partícula más pequeños, el perfil está más empinado, es más rápido, y tamaños de partícula más grandes se demora más en liberarse el activo. También hay aspectos relacionados con la manufactura, como es el caso de la fuerza de compresión de las tabletas o la fuerza de compresión que se aplica para formar las tabletas. Esta fuerza pues afecta también significativamente la disolución. Como vemos acá, a mayor fuerza, pues el perfil se hace más lento y se dificulta la liberación del activo. Otro experimento es la presencia de excipientes, como es el caso del almidón. El almidón juega un papel muy importante en la formulación de las tabletas, ya que permite que se absorba la humedad, se absorba el agua y el almidón se aumenta su volumen, se hincha y facilita la desintegración de la tableta. Aquí vemos cómo al aumentar la concentración del almidón, el perfil se hace más rápido, entonces se facilita la liberación del activo. De esa manera, pues vemos cómo los diferentes aspectos de la manufactura facilitan o no la liberación del activo y de esa manera pues entramos en el concepto de la biodisponibilidad, que es básicamente un concepto farmacocinético que alude a la fracción, o sea, la cantidad y la velocidad a la cual la dosis administrada de un fármaco alcanza su diana terapéutica, es decir, el sitio donde va a llegar a desarrollar su acción, para lo cual pues debe atravesar canales, transportadores, receptores, macromoléculas proteicas, etcétera, que están dentro del cuerpo
y que pues se interponen en ese camino del activo a su sitio de acción. Y pues puede llegar al sitio donde actúa. Entonces, esa biodisponibilidad es ese concepto de concentración y velocidad para que llegue ese activo al sitio de acción. Y pues esa biodisponibilidad se va a afectar, pues lógicamente por la forma en que se administra el medicamento. Si nosotros administramos un medicamento vía intravenosa, pues va a estar inmediatamente disponible en el torrente sanguíneo y va a ser nuestra forma de administración o de absorción más rápida. La vía intramuscular, pues ya tiene que atravesar el músculo para llegar a la sangre y pues va a tener una velocidad menor. La subcutánea igualmente pues va a reducir su velocidad y en la vía oral, como hemos visto, pues tiene que surtir unas etapas antes de ser absorbido y eso hace que su velocidad sea menor. Y asimismo, las diferentes formulaciones en tabletas pues pueden afectar esa velocidad con la cual se absorbe el medicamento desde la tableta. De esa manera, pues podemos encontrar alternativas farmacéuticas o alternativas terapéuticas dependiendo de cómo se formulen esos medicamentos. Si nosotros preparamos tabletas con un principio activo con diferente sal, entonces estamos hablando de alternativas farmacéuticas en las cuales tenemos una sustancia que es básicamente igual, pero que cambia por su sal. Entonces, de esa manera se nos va a afectar la concentración en la cual es activa y por eso pues hay una diferencia entre las diferentes sales. En cambio, si hablamos de alternativas terapéuticas, pues ya estamos hablando de sustancias totalmente diferentes, como es el caso de la ranitidina y el omeprazol, que a pesar de ser sustancias diferentes, tienen una acción terapéutica similar y pues se consideran alternativas porque pueden tratar en la misma afección del paciente. Y llegamos a el equivalente farmacéutico, que básicamente es el objeto de todo este pruebas de bioequivalencia, en el cual tenemos dos productos que tienen el mismo activo, exactamente la misma sustancia química, en la misma dosis y se utilizan de la misma forma, con la misma dosificación. Y lo que buscamos es que podamos confiar que esos dos medicamentos pues son exactamente equivalentes. Por eso nuestras pruebas lo que buscan es evidenciar esa equivalencia. Lógicamente, los medicamentos no van a ser totalmente idénticos porque son preparados por diferentes fábricas, entonces pueden tener diferentes excipientes, pero deben asegurar que su activo es exactamente el mismo, de la misma calidad, con la misma pureza, para que la acción farmacológica pues sea idéntica. Desde ese punto de vista, pues el gobierno colombiano pues ha definido también el concepto de bioequivalencia diciendo que es una calidad que demuestra que un medicamento es equivalente en términos de calidad, eficacia y seguridad en el paciente respecto a uno de referencia, teniendo en cuenta que ambos tienen el mismo principio activo y dosis, pero diferentes orígenes de fabricación. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la forma de uso y dosificación pues deben ser la misma. La OMS como entidad regulatoria pues le recomienda a las instituciones de los gobiernos que hagan una exigencia a los medicamentos multifuente, como los llaman ellos, que son lo que nosotros conocemos como medicamentos genéricos, para que evidencien que estos medicamentos pues cumplen con las buenas prácticas de manufactura, tienen las mismas especificaciones de control de calidad y que son intercambiables. De esta manera, con este concepto de intercambiabilidad, pues se puede garantizar que los medicamentos son equivalentes y se pueden usar indistintamente sin ningún riesgo. Estos conceptos pues no aplican para los productos biológicos. Aplican para medicamentos multifuentes por vía oral, o sistemas de entrega transdérmica, parenterales, algunos ciertos parenterales especiales, rectales, nasales y en medicamentos de acción local. Y no aplica, pues, como lo hemos dicho, para los productos biológicos.
Para hacer esa equivalencia, pues podemos hacer diferentes tipos de ensayos, como los ensayos de farmacocinética comparativa en humanos, estudios farmacodinámicos, estudios clínicos, como los que se hicieron con las diferentes vacunas durante el tiempo de la pandemia, o pues más simplemente podemos hacer ensayos comparativos in vitro, que son nuestras pruebas de disolución. Lógicamente, pues lo que vamos a buscar es que cuando desarrollamos un nuevo medicamento genérico, pues nuestras condiciones permitan que podamos hacer una evaluación de bioequivalencia utilizando pues ensayos comparativos in vitro y no otros ensayos más complejos. Para esto, pues debemos partir de ciertos supuestos, como es el caso de que la concentración plasmática es equivalente a la concentración en el sitio de acción. Ese es nuestro supuesto, pues, fundamental, y que el resultado terapéutico de los medicamentos equivalentes, pues, es exactamente el mismo. En algunos casos específicos, como ya vamos a ver, los datos del perfil de disolución comparativo entre un medicamento genérico y la referencia, pues pueden declarar la bioequivalencia. Y la equivalencia, pues también está definida en la forma de dosificación y en las instrucciones de uso. Para hacer estos perfiles de comparación, o si la comparación de los perfiles de disolución, pues debemos correr las pruebas simultáneamente de nuestro medicamento de problema o el medicamento genérico y el medicamento de referencia a diferentes pHs, diferentes condiciones de pH, hacer el perfil, y lo que debemos encontrar es que los perfiles son muy similares. Como vemos aquí en la gráfica número 3, hay dos perfiles, en este caso son tres perfiles muy similares que nos permiten pues garantizar que el comportamiento en esas condiciones es igual. En cambio, en el gráfico 1 vemos que los perfiles son diferentes, entonces aquí no podemos garantizar que haya una equivalencia. Desde el punto de vista del sistema de clasificación biofarmacéutico, es un sistema que podemos agrupar las diferentes sustancias químicas activas o ingredientes farmacéuticamente activos en cuatro grupos, dependiendo de su solubilidad y su permeabilidad. El grupo uno, pues, son los medicamentos o los activos que tienen alta solubilidad y alta permeabilidad. La clase 2, los de baja solubilidad y alta permeabilidad. La clase 3 tienen alta solubilidad y baja permeabilidad, y la clase 4 baja solubilidad y baja permeabilidad. En este sistema se complementan esas características que son intrínsecas del activo, de la sustancia química activo, con en las propiedades de la disolución, que la propiedad de la disolución pues también va a depender de los demás excipientes y lo que ya hemos visto de los parámetros industriales para producir el medicamento. Pues, de esa manera podemos definir que tenemos tres grupos de productos: los que tienen disoluciones muy rápidas, los que tienen disoluciones rápidas y las disoluciones no rápidas. Entonces, todos estos componentes nos van a definir qué tan fácil es poder declarar que dos sustancias o dos medicamentos son equivalentes. Para eh, entender un poco lo que se refiere al concepto de alta solubilidad, eh, podemos decir que una sustancia tiene alta solubilidad si la dosis más alta, la que es activa, se disuelve en 250 mililitros o menos de un medio acuoso a pH 1,2 a 6,8, y se puede determinar el perfil de solubilidad versus pH a 37 grados, haciendo tres determinaciones en cada pH. Lógicamente, estos experimentos o estas determinaciones no es necesario hacerlos en la práctica, porque pues ya las sustancias están clasificadas, e incluso la normativa colombiana pues ya tiene listadas las sustancias de acuerdo a su clasificación. Pero pues es bueno saber de dónde vienen estos conceptos. En el caso de la permeabilidad, pues el concepto de alta permeabilidad viene de un grado de absorción en seres humanos del 85% o más, sobre la base de una determinación de balanza de masa o incorporación de una dosis intravenosa de referencia a la misma dosis con la que se determina la solubilidad. Entonces, pues estos conceptos nos ayudan a entender de dónde viene el término de alta o baja solubilidad o permeabilidad.
En el caso de la disolución, pues es más práctico porque pues estas pruebas sí las hacemos de rutina en el laboratorio y pues para hacer una exención consideramos que el activo debe tener una velocidad de disolución rápida, muy rápida y pues también una similitud en el perfil. Hablamos de una disolución muy rápida cuando no menos del 85% de la cantidad declarada del activo se disuelve en 15 minutos a 37 grados con un aparato paleta 75 revoluciones o con una canasta 100 revoluciones a 37 grados en 900 mililitros de medio, haciendo la prueba de diferentes pHs. Entonces, de esa manera podemos considerar que es una disolución muy rápida. O cuando tenemos una disolución rápida, la definición de una disolución rápida es que no menos del 85% de la cantidad declarada se disuelve en 30 minutos. Entonces ya no son 15, sino son más de 15 hasta 30 minutos. A esa temperatura, 37 grados, con paletas o canastas y a diferentes pHs también. De esa manera, eh, cuando hacemos los perfiles de disolución, los podemos comparar aplicando una fórmula matemática que, a pesar de que sea compleja, pues básicamente lo que hace esta fórmula es hacer una sumatoria de las diferencias entre las concentraciones de disolución a diferentes tiempos para el reactivo, perdón, para el producto de referencia y el producto de prueba y esas diferencias, pues al aplicar la fórmula, no deben ser menores. Sí, las diferencias deben generarnos un factor no menor del 50%. De esa manera, pues podemos considerar que los perfiles son similares y pues haciendo estas pruebas a diferentes pHs. Las normativas pues, nos hacen unas recomendaciones con referencia a cómo desarrollar la prueba. Básicamente, pues las condiciones deben ser iguales, por eso nosotros recomendamos que se utilice en un equipo especialmente desarrollado para hacer estas pruebas, en el cual podemos colocar los dos productos simultáneamente utilizando el mismo baño de disolución. Entonces, pues garantizamos que la temperatura va a ser la misma, el sistema de motorización es el mismo, entonces los movimientos, las velocidades pues son iguales y los tiempos de muestreo pues se pueden controlar más fácilmente en un mismo equipo. Entonces esta solución que ofrecemos pues nos permite estar muy cercanos a lo que nos recomienda la normativa para hacer las pruebas de disolución comparativas. Igualmente, para cuando trabajamos medicamentos de liberación retardada, pues igualmente necesitamos hacer las pruebas en las mismas condiciones, tomar las muestras a los mismos tiempos y de esa manera, pues un equipo que tenga la posibilidad de colocar los 14 vasos nos va a facilitar el trabajo. En- Cuando hablamos de bioextensiones, entonces nos quiere decir que mediante los resultados de nuestras pruebas de disolución podemos considerar que los dos medicamentos que estamos probando son bioequivalentes y no hay necesidad de hacer más pruebas con pacientes o pruebas de otro tipo de ensayos más complejos. Para poderlo lograr, pues generalmente estamos hablando de medicamentos de la clasificación biofarmacéutica del grupo uno y 3, que tienen una disolución muy rápida y que sus perfiles en los diferentes pH son muy similares. También es importante tener en cuenta que pues garanticemos que los excipientes no van a tener efectos significativos en la disolución y que hacemos un análisis de riesgo-beneficio de tal manera que no haya un riesgo de generar una tolerancia en la diferencia de los perfiles que pueda hacer caer al medicamento de prueba en el rango o bien no activo o en el rango que pueda ser tóxico. Entonces, eso es un análisis importante que se debe hacer para definir la tolerancia de la prueba. Ya hablando de los instrumentos que disponemos para hacer estas pruebas, pues Hanson Research es un fabricante afamado de equipos desde hace muchos años y nos ofrece soluciones desde muy sencillas como la que vemos acá, un equipo básico de 6 vasos. Este equipo pues básicamente es el más pequeño que podemos conseguir.
La idea de este instrumento es ocupar el mínimo espacio dentro del laboratorio para poder aprovechar el espacio que en muchas ocasiones es reducido para nuestros laboratorios. También podemos contar con equipos ya de 8 vasos como este, que nos permite tener unos vasos de referencia para poder colocar una muestra de patrón en la misma prueba y así poder estar seguros pues de los resultados, si una prueba falla, pues sea realmente porque el medicamento es el que no está bien y no porque haya un defecto o una mala operación de la prueba de disolución. Estos equipos pues son totalmente digitales, nos permiten tener control de los usuarios, almacenamiento de protocolos y pues cumplen todas las normativas que se aplican a estas pruebas. El equipo que nosotros recomendamos, como lo dije hace un momento, para hacer estas pruebas de disolución comparativas, pues es un equipo de baño doble, es decir, que podemos colocar 12 tabletas, 6 y 6, y tenemos vasos de referencia para poder colocar estándares o patrones conocidos para poder llevar el control de la prueba internamente, como lo hablamos con el equipo de 8 vasos. Estos sistemas pues cuentan igual con sus canastillas todas identificadas por seriales, nos permiten hacer todas las pruebas de calificación del instrumento, mantener pues el control de la posición de los vasos, todos identificados con su número de serie, las tapas también. Nos dan la posibilidad de adicionar automáticamente la tableta para que el ensayo inicie en el momento preciso. Y pues los nuevos sistemas de 14 vasos nos permiten contar con un sistema de recirculación que es bastante compacto para que el espacio que se ocupe sea mínimo y así pues el volumen del equipo pues sea el mínimo posible y no se desperdicie espacio del laboratorio. De esa manera pues vamos a tener cumplimiento de las normativas CFR 21 parte 11, podemos hacer ensayos de bioequivalencia en un espacio pequeño, podemos tener todos los usuarios controlados en su base de datos y pues podemos hacer tanto pruebas individuales utilizando el equipo como si fueran dos equipos aparte o utilizándolo todo en conjunto para hacer una prueba de bioequivalencia. Otros productos que podemos ofrecer en el portafolio de Hanson Research es nuestro software Protocol Manager, que nos ayuda a complementar todo el manejo de información de los protocolos de disolución, garantizando pues el almacenamiento libre de modificaciones y controlando a todos los usuarios. También ofrecemos todos los sistemas de automatización para tomar la muestra de los equipos de disolución, bien sea el equipo de 6, de 8 o de 14 vasos. Podemos tomar las muestras de forma automática para después leerlas en HPLC o en UE, o podemos también automatizar el sistema con un espectrofotómetro que lea la concentración en línea o incluso pues colocarlo en línea con un cromatógrafo de líquidos, para lo cual pues contamos con el software que puede controlar tanto los sistemas de disolución como los espectrofotómetros e incluso los equipos HPLC. Y este software pues nos genera los informes de perfiles haciendo todas las comparaciones que ya hemos visto. Otros productos de la línea de Hanson son todos los equipos para pruebas físicas, como los equipos para medir fluidez de polvos o los equipos para determinación de dureza de las tabletas, que nos permiten pues, hacer la evaluación de todos estos parámetros físicos de las formas sólidas. Entonces, aquí terminamos la información que habíamos preparado para ustedes. Espero pues que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, alguna consulta o alguna experiencia que compartir, pues les agradecemos mucho. Muy amables.